Habíamos hablado y que el domingo la palabra estuvo súper fuerte, que el martes yo me impresioné cómo llegaron mis hermanos, estaba llenito, gracias al Señor. Nos llegó, yo creo que a todos nos llegó la palabra, ¿cierto? Porque yo creo que ninguna de nosotras puede decir que no ha sido seducida por nuestras propias concupiscencias, y muchas de nosotras hemos caído quizás, como habíamos hablado en la serie anterior, hay pecados que son generales, que los tenemos casi la mayoría y que estamos luchando contra eso, y hay unos que son particulares. Y el Señor nos hablaba el domingo cómo el enemigo trabaja poniéndonos la carnada para que nosotros caigamos. Pero Él dice que de su voluntad, como nos hizo renacer, nos hizo nacer por la palabra, nos apartó, ahora hay una parte que nosotros tenemos que hacer, ser hacedores de la palabra. Pero primero hablaba de unos imperativos que decía que tenemos que ser, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Habíamos tocado que teníamos que ser pronto para oír la palabra, tardos para airarnos, tardo para hablar, y muchas cosas que habíamos aprendido el jueves que estuvimos en el estudio bíblico. El Señor nos mandaba a desechar toda inmundicia, ¿cierto? Toda inmundicia y toda abundancia de malicia. ¿Para qué? Para que podamos recibir esta palabra constantemente. El Señor un día nos hizo nacer por la palabra, pero también para que la palabra siga haciendo efecto en nuestras vidas, nosotros tenemos que desechar lo malo. O sea, el apóstol Pablo, ¿cómo se expresa cuando él decía, yo tengo que despojarme de todo para poder correr esta carrera? El apóstol Pablo hablaba de la carrera, de que esta carrera hay que correrla legítimamente. O sea, y tocamos muchos versículos bíblicos donde en Colosenses nos habla de desechar la ira, el enojo, la amargura, maledicencia, cosas que perturben que la palabra siga siendo efecto en nuestras vidas. Cuando nosotros le damos cabida a ciertas cosas que nos apartan de poder estudiar las Escrituras, es muy difícil que la palabra vaya germinando y vaya creciendo en nosotras. Por eso que hoy en día en la iglesia hay mucha inmadurez espiritual, porque a veces le damos prioridad a ciertas cosas y no le damos prioridad al estudio, a la meditación y a poder reflexionar en la palabra. A veces miramos las cosas como pecados tan pequeños como que los pasamos por alto, y eso impide que muchas veces yo siga creciendo en la vida espiritual. Desechar todo lo que es toda malicia y todo lo que impide que la palabra pueda seguir siendo implantada. Entonces ahora vamos a seguir con la segunda parte, así que nos vamos a poner de pie y vamos a leer la palabra del Señor para continuar con la segunda parte de Hacedores de la Palabra. Amén. Dice así, el versículo 22, continuamos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Tomen asiento nomás, mis hermanas. Si hay algo que la Escritura a nosotros nos confronta, la palabra, y nos prueba, es con nuestro carácter, con nuestra conducta. Todo cristiano, porque esta carta, ustedes tienen que entender que esta carta fue escrita, y lo hemos repetido en todas las series que hemos tenido, a las 12 tribus que estaban dispersas, eran cristianos, judíos que se habían convertido, que habían creído en Jesús, y Santiago les había escrito esta carta para que ellos puedan defender y poner por obra todo lo que Santiago les había enseñado en el lugar donde ellos habían estado. Iban a ser probados en cuanto a la fe, por eso soportando las pruebas. Iban a tener falta de sabiduría, y Santiago dice, el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche.
¿cierto? Y así Santiago va dando instrucciones explícitas cómo ellos debían defender su fe, cómo debían soportar en el lugar que ellos iban a estar. Ahora, este consejo que les da, dice ya, ustedes ahora que han desechado todo, que la palabra está siendo implantada en sus corazones, esta palabra, no hay cristiano, hermana, que haya nacido de nuevo que no dé frutos. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, sí o sí, hermana, tiene que dar fruto. Sea al 100, al 80, al 90, ¿se acuerda que habíamos hablado que al ladrón de la cruz dio un poquito, pero dio al final de su día? Dio, tuvo fe en Jesucristo y se pudo arrepentir. Todo cristiano tiene que dar frutos. Y esos frutos tienen que evidenciarse en nuestra vida. ¿En qué? Por ejemplo, en Proverbios 4:23, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que es mana? Los manantiales de la vida. O sea, de aquí, de mi corazón es donde sale todo, pensamientos, cómo hablo, mi conducta, cómo me expreso, qué es lo que creo, qué es lo que abrazo, qué es lo que amo, cuáles son mis prioridades. Por eso que el corazón de aquí, hermana, y nosotras sobre todo como mujeres, de aquí es donde sale todo. ¿Cómo puedo ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, una buena suegra, una buena yerna, una buena ciudadana, una buena trabajadora? Todo, hermana, todo sale de acá del corazón. La palabra que está siendo implantada tiene que dar efecto en mi conducta. Por eso que el cristiano, a través de la palabra, siempre está siendo confrontado en cuanto a que tiene que dar frutos, y eso se ve a través de la conducta que nosotros podamos tener. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, en el versículo 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los aflojos? O sea, tenemos que entender que tenemos que sí o sí dar fruto. Y en Mateo 12, en el capítulo 12, del 33 al 35, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Esto hablando de Jesús. Generación de víbora, le decía a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras que están en las Escrituras, hermanas, no es un dicho. De la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Se da cuenta? Que la palabra, cómo nos sostiene y afirma que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el creyente, el que Dios ha hecho una obra en su vida, sí o sí se tienen que ver los frutos. Sí o sí. Miren, mis hermanas, cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio terrenal, ¿sabe que a él lo que más le importaba que nosotros fuéramos obedientes a su palabra? Porque a través de la obediencia, mis hermanas, nosotras vamos adquiriendo sabiduría, y a través de la obediencia también viene la bendición para el hombre. Pues si cuando el hombre, cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel, cuando Jehová le hablaba al pueblo de Israel, cuando decía, oye Israel, o sea, el Señor, uno es, o sea, eran palabras explícitas que le decía al pueblo de Israel para que ellos obedecieran a los mandamientos y a la ley, a los estatutos que Jehová le había dado a Moisés. ¿Para qué? Para cuando iban a entrar a la tierra. Porque a través de la ley, hermana, la ley es para guardarnos del pecado, del sufrimiento, para evitarnos el dolor, para evitarnos el sufrimiento. Por eso que Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, él le importaba mucho que nosotros hiciéramos su palabra, y él habló mucho en los evangelios, incluso en San Juan 15, en el capítulo 15, en el versículo 14, cuando hablaba de Jesús, le explicaba a sus discípulos de la vid verdadera. Jesús le dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él siempre se preocupó de que sus discípulos hicieran la palabra que él les había enseñado. Y en San Juan capítulo 14, en el versículo 23, cuando Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo, cuando le explica en esa parte, cuando dice, no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree en la casa de mi Padre. Y en ese episodio también Jesús les respondió y les dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar, ¿cierto? Mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos moradas con él.
O sea, nuestro Señor Jesucristo, Él se preocupaba y lo decía explícitamente que si nosotros le amamos a Él, Él nos amó primero a nosotros, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Pero si nosotros le amamos a Él, o sea, vamos a guardar su palabra. Y si estamos guardando, hermana, nosotros estamos atesorando esta palabra, la estamos guardando, ¿cuál va a ser la diferencia que vamos a tener nosotros los creyentes con uno que es no creyente? Porque usted puede ver dentro de la iglesia, a veces nos echan a todos al mismo saco, pero no todos los que están dentro de la iglesia son cristianos. Hay muchos dentro de las iglesias que son oidores, pero no hacedores de la palabra. Y por eso que esa es la diferencia de un creyente y de un no creyente, sino que se ve en la obediencia a su palabra, se ven los frutos. Y por eso que Jesús, por eso que también en la carta de Juan, si nosotros vemos el apóstol Juan cuando escribió sus cartas, él también era como bien como claro para sus cosas. Decía, o eres luz o eres tiniebla, ¿cierto? O eres hijo de Dios o hijo del diablo. Esa carta es como bien así profunda en el sentido que nos habla y nos corrige, nos dice, ¿eres o no eres? Y en primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué nos vamos a diferenciar nosotros de los que no son cristianos y de los que no son creyentes? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Que el Señor nos ayude, mis hermanas. En el Evangelio de San Juan, que es también el mismo escritor que escribieron las cartas, Juan también escribe en este Evangelio, dice en Juan 14, 24, que lo escribió, palabras que Jesús las dijo. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, el Señor lo que más procura de nuestra vida es que nosotros, si decimos amar a Cristo, se tiene que evidenciar con poder hacer su palabra. Y eso, hermana, quizá nos cuesta tanto en estos tiempos, porque los tiempos que estamos viviendo tenemos tantas distracciones, tenemos tantas cosas que albergan nuestro corazón. Por eso que el proverbio dice, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que es guardar? ¿Qué es lo que es guardar? Cuando usted quiere algo y lo guarda, usted busca un lugar especial para guardar algo que es importante. Por eso Dios demanda de nuestra vida, guarda tu corazón. Porque si, hermana, nosotros no estamos guardando en nuestro corazón en cuanto que esta palabra que está siendo implantada y no está haciendo efecto en nuestras vidas, más adelante lo vamos a ir viendo con una ilustración que da Santiago. ¿Sí nos cuesta hacer la palabra? Sí, pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Él siempre va a estar a nuestro lado para fortalecernos. Si nosotros tratamos de esforzarnos, de poner empeño, Señor, me cuesta, el Señor siempre, hermana, va a darnos la sabiduría, la inteligencia y la fuerza para poder hacer su palabra. No estamos solas en este mundo. Por eso que Él nos pide, o sea, dame tu corazón, porque nuestro corazón es tan engañoso, se turba tanto, tienes miedo, tienes ansiedades, y por eso que dame tu corazón, porque de él mana la vida, porque de la abundancia de tu corazón va a hablar la boca. El Señor sabe lo que nosotros, los ídolos que hay en nuestro corazón, y a veces nuestro corazón está completamente dividido con ídolos que a veces nosotros ni lo imaginamos, que a Dios no le agradan, sino que como no estamos tan cerca de la Escritura, no llevamos una vida tanto de intimidad con Dios, hay cosas que se nos pasan por alto, y esas cosas muchas veces, aunque sean pequeñas, impiden que la palabra pueda hacer efecto en mi vida, que siga siendo implantada. Por eso dice en la carta también de San Juan, que esta carta también es muy hermosa, cuando usted tenga tiempo, léala, las cartas de Juan, que son 3 cartas, dice en el capítulo 3 y en el versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ve que Juan es bien explícito para hablar? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano,
en esto se manifiestan los que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, y aquí lo dice Juan, o sea, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, no hay término medio. No hay, no dice primo. O eres tibio o eres caliente. Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Como decía, o eres luz o eres tiniebla. Pero todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Nos cuesta, ¿cierto? A veces hay cosas que nos cuesta amar a nuestro hermano, pero Dios sabe que estamos haciendo el empeño, que nos esforzamos. Y esa palabra es la que tiene que ir haciendo efecto en mi vida. No me puedo quedar con que yo no puedo. No, Señor, ayúdame. Me estoy esforzando. Que el Señor nos bendiga. Porque Santiago aquí habla, quizás nos da un mandato en los primeros versículos, porque cuando dice sed hacedores, este está en un modo continuo. Que siempre tengo que estar haciendo la palabra, siempre tengo que estarla poniendo por obra, siempre tengo que ponerla en práctica. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, cuando nosotros vamos a la palabra, esta palabra es como un espejo que nosotros tenemos. Aquí cuando Santiago habla de un espejo, antiguamente los espejos que tenían eran como de bronce bruñido, o sea, no se veían como tan nítidamente. Entonces, para poder mirarse en el espejo tenían como que inclinarse un poquito y buscar la forma donde ellos se pudieran ver más claramente. Por eso que se considera, o sea, tenían que mirarse bien detalladamente para poder verse bien, pero dice que nosotros no tenemos que mirarnos solamente y ver nuestras fallas y después irnos y olvidarnos de lo que estamos mirando, sino que nosotros tenemos que mirar detalladamente todos los errores que yo tengo a través de este espejo. Por eso que lo compara con un espejo. Porque cuando nosotras que somos mujeres, la mayoría somos re pretenciosas. Antes de venir a la iglesia o antes de salir a algún lugar, sí o no que nos miramos bien el espejo, porque las que nos pintamos, por ejemplo, yo antes de venir, claro, procuro de que el labial no se me corra mucho, que el maquillaje de repente, a mí a veces me ha pasado que no encuentro maquillaje de mi color de piel, entonces a veces me quedan marcas así, y a veces hay personas, o mi hija, o los que están, me dicen, límpiese ahí. Digo, yo no me alcancé a ver, claro, pues tengo negro y blanco. O aquí de repente, sí o no, cuando nos maquillamos y de repente en la nariz nos quedan pedazos de maquillaje y otros pedazos no. Estamos mirándonos porque nos queremos pasar que hoy, o a veces andamos con los dientes llenos de ruch, ¿sí o no? Y para eso a veces nos devolvemos hartas veces al espejo, si tenemos ruch en los dientes, si el delineador me habrá quedado un poquito más acá, o si de repente me refriego el ojo y el rímel se me corre, y estamos constantemente mirándonos al espejo para corregir esos errores, ¿cierto? O la otra vez mi hijo venía a la iglesia, me acuerdo, y cuando me dice, mamá, se me nudo la corbata, ya, yo se lo hice, y la corbata, el botón, todo así, hermana, el botón por arriba, pero hijo, le di. Entonces, si yo no lo alcanzo, mira, él viene así, porque los hombres, todo lo contrario, los hombres llegan y salen, se peinan rápido, pero nosotras no. Y en esta tarde, el Señor, a través de su palabra, quiere enseñarnos que la palabra para nosotras también es un espejo. Es un espejo donde nosotros tenemos que estar constantemente mirándonos. Porque si no nos miramos constantemente en este espejo que es la palabra de Dios, no vamos a crecer, hermana, no vamos a dar fruto. Porque la palabra considerar es que, claro, esta persona que se consideró las cosas, se vio las fallas y se fue, y se olvidó que tenía esas fallas, se olvidó. Pero el Señor demanda de nuestra vida que nosotros tenemos que mirarnos atentamente en este espejo. Cosa que cuando yo vaya leyendo, vaya diciendo, Señor, cada vez que yo abra la palabra, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida.
Hay cosas, hermana, hay puntos ciegos que nosotros no los vemos, pero sí la palabra me lo va a revelar. Hay cosas que Dios me habla claramente y a veces me dan ganas de dar vueltas a la página. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? A mí, muchas veces. Ay, Señor, digo yo, ay, Dios mío. Y si busco mejor en otro lado, no podemos cambiar las páginas de este libro santo. Porque esta escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿qué es lo que siempre el Señor procuró? El que hace mi palabra. No todo el que me dice Señor, Señor. Van a haber muchos que creen que hacen la palabra, pero por sus frutos se van a conocer. Por eso que nosotras, hermanas, estas disciplinas espirituales las miramos tan en menos. A veces preferimos hacer tantas otras cosas, tanto que la vida nos afana, tanto que los hijos me ocupan el tiempo, mi esposo me ocupa el tiempo, el trabajo me ocupa el tiempo, y al último, si es que me sobra, me vengo a mirar este espejo. Entonces, cuando ya voy a la palabra, estoy cansada, tengo sueño, tengo hambre, que me interrumpen. Al último siempre dejo las cosas de Dios. Es que no sé el Señor sabe, no sé el Señor, ya Señor voy a leer mi devocional y yo sé que con eso usted se tiene que agradar. No, mirarse en el espejo, Señor, yo necesito que tú hables a mi vida, Señor. Esta última semana hablábamos el jueves anterior que a veces somos muy iracundas. La palabra acá no acaba de la religión, o sea, la que no refrena su lengua, o sea, dice que el que no refrena su lengua, la religión, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón. ¿Se da cuenta que engañamos el corazón? La religión de tal es vana. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? O sea, refrena tu lengua. Entonces yo digo, sí, Señor, tengo que refrenar mi lengua y a la semana estoy en lo mismo. Ese es el que va al espejo, se mira, pero se olvidó. Se olvidó. Hay tantas enseñanzas dentro de la Escritura donde el Señor nos habla y yo empiezo a ver, mis hermanas, cuando empiezo a leer la Escritura, cuando empiezo a tener una vida disciplinada de meditar en la Escritura, empiezo a ver tantos tumores cancerosos en mi corazón. Hay tumores que están ahí, que sabe que a veces empiezan a ramificarse para otros lados. Como hablábamos de la ira, que la ira empieza en nosotros y después salta para el esposo, salta para el hijo y se va contaminando la casa. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que demanda de nuestras vidas? Ser hacedores de la palabra. Hacedores, no tan solamente oidores. Porque es lindo, nosotros acá, el domingo, todos nos gozábamos con la palabra, y qué lindo escuchar la palabra, qué lindo escuchar las enseñanzas, qué lindo cuando los jóvenes hacen discipulado, qué lindo hablar temas para que podamos crecer. Hay muchas iglesias que están constantemente activando en haciendo estudios, haciendo discipulado, charlas matrimoniales, pero si todas esas enseñanzas, hermanas, yo no las pongo por obra, no me vale de nada. Al contrario, dice, me engaño a mí mismo. Me engaño a mí mismo porque yo creo que la estoy haciendo. No estoy yendo, ¿dónde? Estoy yendo a los estudios bíblicos, estoy participando en los jóvenes, estoy participando en las DOR, estoy participando en esto. Pero al final termina siendo solo una religión. Por eso que el cristiano tiene que dar frutos. A lo mejor, hermanas, no a la perfección, porque a lo mejor la palabra no la vamos a poder hacer al 100%. Pero si el Señor quiere ver mi esfuerzo, quiere ver que el tiempo que yo pueda tener de poder arrodillarme, de poder meditar, de poder reflexionar, de poder, Señor, yo necesito que hoy día domingo, Señor, yo quiero ir a tu casa de oración porque necesito que tú hables a mi vida, Señor. Hay cosas que tu palabra en la semana me confrontaron, Señor, ayúdame. Yo quiero que tu palabra me limpie, que tu palabra vaya sacando, vaya carcomiendo, me vaya limpiando, Señor. Pero ayúdame para poner en práctica esto que me cuesta tanto. Y él sabe que el Señor cuando le hablaba a los discípulos, el Señor decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas de nosotras a veces
estamos leyendo los evangelios y leemos esta parte, y cuando vamos a los fariseos, nosotros no los identificamos con los fariseos, ¿cierto? Saltamos, hoy los fariseos que eran así, decimos nosotros, pero jamás nos identificamos con ellos, pero a veces hemos sido unos fariseos, porque no hacemos la palabra. Y qué fácil criticar a otro. Si al final en Santiago dice, si no cumplimos una cosa, faltamos a toda la ley. Y esto sale en Lucas 6, 46, hermana, y después Jesús sigue hablando. En el 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y el 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Yo creo que todas nosotras sabemos este episodio cuando Jesús hablaba el que edifica en la roca y el que edifica en la arena, ¿cierto? O sea, dice, el que hace mis palabras yo lo voy a comparar al que edifica en la roca y al que edifica en la arena. Cuando nosotros recién empezamos esta serie, hablábamos que ¿quién es la que edifica la casa? La mujer sabia edifica la casa. Y la necia con sus manos la derriba. Nosotras que somos mujeres y que quizás nuestros hijos, no sé si decir lamentablemente, porque es una gran responsabilidad, hermana, tener hijos, porque los ojos están puestos sobre nosotras. Todo lo que nosotras hagamos y son nuestros primeros jueces. Cuando Dios nos manda a hacer su palabra, hermana, el Señor quiere que nosotras, más que nos gocemos en el conocimiento, sino que quiere que nosotras seamos mujeres que podamos edificar bien. Y para poder edificar bien, mis hermanas, necesitamos la palabra de Dios. Hoy en día nosotras podemos ver tantas formas de vida, tantas formas de poder llevar un hogar. Está la crianza respetuosa, está la crianza... Hay familias que están, de verdad que están emergiendo mucho. Hay familias que están tomando muchas enseñanzas de afuera, incluso familias dentro de la misma iglesia. Y el diablo, como hablarles el domingo, está haciendo un trabajo tan silencioso, se puede decir, porque él no se va a presentar, yo soy el diablo y vengo a atacarte. No. Como hablaba, él empieza con nuestros deseos, nuestras pasiones, y a veces nosotras no nos damos cuenta cómo vamos cayendo en patrones de conducta o leyendo quizás leyendo enseñanza o de repente la psicología, que yo digo que la psicología en sí sea todo malo, no, pero nosotros todo tenemos que medirlo a la luz de la palabra, porque hay cosas que sí el psicólogo me va a ayudar y hay cosas que no. Hay cosas que el psicólogo sí me va a dar terapia de familia, terapia de... Pero hay cosas que no, hay cosas que solamente Dios conoce en mi espíritu. Dice que Él conoce mi espíritu, Él sabe lo que hay en mi corazón. El psicólogo se va a basar solamente en la vida de atrás, en lo que yo viví, en lo que sufrí, y va a tratar de arreglarme el camino hacia adelante. Pero el Señor vino a poner el fundamento, dice, un fundamento, y esa es su palabra. Y a través de su palabra nosotras vamos a poder edificar en la roca. O sea, ¿quiere decir que van a venir momentos difíciles? Sí, van a mover en el matrimonio, en los hijos, problemas, hoy en día se ven muchos problemas en los adolescentes, matrimonio, tantos problemas familiares que hay, pero si usted está edificando, usted está siendo instruida por la palabra, usted va a tener la fuerza, la fortaleza, Dios va a guiarla. No es por acá, no es la razón tuya, tienes que guiarte por acá, tienes que guardar silencio, tienes que guiarte por lo que las palabras, la palabra del Señor me está diciendo todos los días. Entonces, cuando vamos poniendo buenos fundamentos en nuestra vida, de ahí nosotros podemos edificar un hogar. Por eso que todo lo que mi corazón guarda, por eso que de acá del corazón salen los manantiales para ser una buena esposa, para ser una buena hija. Todo tiene un fundamento, porque
este mundo, hermana, no es de felicidad, no es que aquí usted vaya a ser feliz, no, van a venir las tormentas, va a venir estas olas gigantes y van a querer mover nuestra vida, van a querer movernos de la fe, va a venir el tentador, va a querer apagar nuestra fe, pero si nosotros estamos constantemente mirándonos en este espejo, Señor, ayúdame, Señor, a lo mejor nadie me enseñó a ser mamá, no tuve una mamá, a lo mejor alguna de ustedes a lo mejor fue huérfana, nunca tuvo una madre que la pudiera enseñar, instruir, hija, esto no se hace, pero tiene el gran Padre aquí, que es su palabra. Aquí nosotros, hermana, encontramos todo, aquí en la palabra del Señor nos enseña a hacer todo lo que nos toca desenvolvernos aquí en esta tierra. Por eso que hoy en día vemos tantos desastres en la familia, porque a veces decimos, no, si yo creo en Dios, yo creo que Dios es poderoso, yo creo que Dios puede hacer esto, pero no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos toca responder, cuando nos toca tomar decisiones, las tomamos basadas en lo que hay en mi corazón. Y si Cristo no está haciendo la palabra implantada en mi corazón, voy a cometer puros errores. Y por eso que sufrimos, y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso que Él dejó su ley. Dice que cuando nosotros nos miramos en la ley perfecta de Dios, y lo dice acá, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, bendita libertad, porque nosotras éramos esclavas del pecado, éramos esclavas de nuestras pasiones, por eso cometíamos los errores que cometíamos. Por eso es que a lo mejor muchos hogares se destruyen, porque cuando Cristo no habita en el corazón de nosotras, porque éramos esclavas del pecado, pero cuando vino Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Ahora ya no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Y esta ley que ahora Él puso en nuestros corazones, dice el Señor que nosotros debemos ir enyugados a Él. Porque cuando vamos enyugados a Él, la carga, hermana, es más ligera. Esta ley no nos hace mal a nosotras. La carta de Juan también lo dice, que sus mandamientos no son gravosos. O sea, el Señor al hacer su palabra, va a traer delicia a nosotras, va a traer descanso, porque, Señor, gracias, porque yo pensé que no lo podía hacer, pero sí con tu palabra me siento ahora, soy libre. Antes yo creía que lo hacía bien, antes creía que estaba correcto lo que hacía, pero del día que tú abriste mis ojos, sacaste esta venda de mis ojos, ahora puedo ver todos los errores que cometí, todas las faltas que pude haber hecho, todo mi pasado que me condenaba, que las decisiones que tomaba, la gente que herí, la gente que dañé o la gente que me dañó. El Señor, a través de su palabra, hermana, nos libertó, nos limpió, nos lavó, pero Él quiere ahora seguir esta nueva ley, porque ahora mis miembros antes eran esclavos del pecado, pero ahora Él toma mis miembros y los quiere hacer que yo ahora haga su palabra. O sea, somos siervos del Señor. Por eso dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Entonces es fácil decir, no, si yo voy a la iglesia, yo escucho la palabra, me gusta cantar, me gusta estar en el coro, pero no nos vale de nada, hermana, si nosotros no hay un cambio de adentro hacia afuera. Por eso que el apóstol Pablo también decía que nosotros nos miramos cara a cara como un espejo, vamos mirando la gloria de Dios a través de la Escritura, y a través de la gloria de Dios vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. O sea, estamos siendo transformadas constantemente a la forma de Cristo. Y para ser transformadas nosotros también tenemos que poner estos cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Y no conformarnos a este siglo, sino que nuestra mente tiene que ser renovada. Mi mente tiene que ir cautiva a la obediencia de la palabra. Porque yo aquí a ustedes les puedo hablar muy bonito, puedo tener una bonita oratoria, y todas nosotras podemos incluso hasta estudiar, y podemos estudiar cómo hablar acá adelante, y lo hacemos perfecto. Pero delante de Dios, si yo no estoy haciendo su palabra, hermana, de verdad, muchos van a llegar ese día, Señor, Señor. Yo profetizaba, yo predicaba, yo echaba fuera demonios, y decía, y qué triste que muchos van a llegar, muchos, hermanas, dice que muchos van a llegar, van a decir, no te conozco, no te conozco. Y que va a ser triste, porque muchos de los que caminaban dentro de la iglesia van a decir, pero si yo siempre pensé que por estar, participaba en todos los cuerpos de la iglesia, participaba, iba a los puntos, iba acá, pero ¿de qué nos valió? ¿De qué nos valió? Si cuando el Señor nos decía, tienes que amar a tu hermano, no lo voy a hacer. Su ley es perfecta.
Su yugo es fácil y ligera mi carga. Dice que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestra alma. ¿Sabe por qué hay tanta aflicción de espíritu? Porque no queremos hacer la palabra. Nos cuesta tanto y nos quedamos con el que nos cuesta. Entonces nos miramos, ya Señor, sí, tengo que arreglar esto, pero se me olvidó. Pero el que está constantemente mirándose en esta ley perfecta, llora, se arrepiente y dice, Señor, te he fallado. Y cuando el Señor le habla, dice, Señor, me cuesta, no puedo. Hay Biblias que se mojan y se llenan de lágrimas. Porque el Señor nos confronta, porque el Señor dice, yo te amo tanto, yo di mi vida por ti y tanto que te cuesta hacer esto. ¿Por qué te cuesta tanto? Si yo estoy contigo. Reflexionas, miras, yo tengo poder para limpiar, para sacar de raíz esos pensamientos. Si no puedes perdonar, si no puedes avanzar. Yo tengo poder para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y de lo que entendemos. Dice la carta de Efesios. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribía las cartas, el apóstol Pablo siempre oraba para que los colosenses, los de Efesios, crecieran en el conocimiento de Dios, crecieran, que la palabra pueda morar en abundancia en sus vidas. Buenas tardes. Vamos a esperar un poquito que saquen el parlante y continuamos. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Alguien puede buscar Salmo 19:11? Josué 1:9, que alguien me busque también Josué 1:9. Hermana Fernanda, el Salmo 119:2. Hermana María, Lucas 11, 27, 28. Ya, que Dios nos bendiga. Hay un episodio tan bonito en el Antiguo Testamento de Nehemías, cuando el pueblo de Israel volvía de Babilonia y llegaron todos los que habían estado en el cautiverio. Y Dios toma a Nehemías, más o menos ustedes conocen la historia, que era el copero del rey y habla con el rey, porque tenía mucha pena que los muros de Jerusalén estaban todos destruidos, el templo estaba todo abajo. Y Dios toma a Nehemías, y cuando ya el pueblo empezaron a trabajar, empezaron a levantar los muros, viene el escriba Esdras y trae el libro de la ley de Moisés y comienza a leerlo al pueblo. Y estaba todo el pueblo, todos juntos, todo el pueblo reunido, y estaban contentos porque habían podido construir de nuevo el templo, a pesar de todos los obstáculos que habían tenido. Y empieza a leer, Esdras empieza a leer la ley, y se para como en un púlpito de madera Esdras, y queda en un altito así, y queda mirando a todo el pueblo. Y cuando empieza a leer la ley, y que lo relata y lo destaca la Escritura, que ellos estaban muy atentos,
muy atento a la ley de Jehová. Y sabe que mientras se estaba leyendo la ley, que es la palabra de Dios, el corazón de ellos empezó a conmoverse. Empezó a contrañirse de una forma tremenda. ¿Saben por qué? Porque vieron el Espíritu Santo en el sentido de vieron todos los errores que habían cometido, cómo se habían apartado de la ley, venían del cautiverio, y cuando Dios empezó a confrontarlos a ellos, dicen que lloraban, y era un llanto, era un lamento. El pueblo, todos lloraban, todos los que podían tener entendimiento de escuchar la ley, todos lloraban. Porque cuando Esdras leía la palabra, veían las hazañas que Dios había hecho con Israel. Cómo Dios los había rescatado, los había sacado de Egipto, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios los acompañó en una nube de día, de fuego de noche, cómo les dio agua de la peña, cómo trajo el maná. Y ellos lloraban, veían un arrepentimiento genuino en sus corazones. Y Nehemías dice, este día lo vamos a declarar santo, dijo. Y ya no lloren más, dijo, sino que va a haber fiesta, vayan, coman, beban, porque este día el Señor se habían como reconciliado con el Señor. Amén, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó más adelante? Que ellos, cuando estaban todos juntitos y cuando ya habían llorado y habían sentido ese arrepentimiento genuino, que es lo que produce la palabra en nosotros, porque eso es lo que tiene que producir en mí, un arrepentimiento genuino. Y que yo diga, Señor, sí, me equivoqué, pero yo ahora quiero cambiar. No quiero ser la misma. Porque yo veo tu amor, veo tu gracia, veo cuánto me has amado, veo que desde el vientre y madre, desde que llegué a este mundo, muchas dicen, no, que a mí nadie me ama, que a mí nadie me ama. Sí, hermana, hubo alguien que te tuvo que amar para que tú estuvieras sentada acá. Alguien que tuvo que haberte cuidado, alimentado, vestido, te tuvo que haber dado amor para que tú estés acá. Por eso que a veces el diablo nos enseguece tanto que nadie me quiere, nadie me ama, yo crecí sola. No, hubo alguien que te tuvo que amar para poder estar donde tú estás. Y por eso el pueblo de Israel dice que en Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo, en el 38, dice así, lo anoté acá mejor, dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. O sea, el pueblo quería hacer un pacto de cumplir la palabra para poder hacer la ley de Jehová, de guardarla en sus corazones. Y en Nehemías, en el capítulo 10, en el versículo 28, dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, o sea, habían dejado sus mujeres, habían dejado todo, se habían apartado de todo. Dice, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. O sea, habían hecho un pacto de que ellos iban a guardar la ley. Eso es lo que vino a hacer Cristo por nosotras. Amén. Cristo vino a implantar la palabra en nuestros corazones. Sí, Señor. Amén. Y cuando nosotros pudimos ver en ese llanto, en ese lamento, cuando veíamos nuestra vida, veíamos nuestro pasado, veíamos que la verdad, Señor, yo no entiendo cómo tú pudiste amarme con ese amor. ¿Qué nos queda a nosotras ahora? Amar su ley. Sí, Señor. Amén. Por eso, más adelante, cuando Santiago dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, o sea, persevera es que está constantemente mirándose, o sea, es una constancia. Señor, yo necesito leer tu palabra, yo todos los días necesito, Señor, meditar, porque Señor, yo sola no voy a poder, me cuesta, Señor, pero quiero todos los días mirarme en este espejo, quiero ver si estoy chascona, quiero ver si se me corrió el root, Señor, todos los días quiero ver si tengo alguna imperfección. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay promesas de Dios, hermana. Amén. Por eso debemos luchar en esta vida. Quizás nosotras siempre he dicho que la salvación nunca va a ser por obra, siempre es por gracia. Sí. Pero sí
nosotros tenemos que evidenciar los frutos de que Cristo habita dentro de mí. Por eso que el que hace su palabra, el que persevera en ella, va a empezar a dar fruto. No es que yo voy a decir, no, yo desde mañana voy a dejar de ser, no sé, con mi esfuerzo. O sea, yo de mañana ya no voy a hablar más, no. Es que yo mediante voy mirándome constantemente, Dios va haciendo una obra en mí. Por eso que nosotros no podemos vivir sin la palabra de Dios y sin la oración. Separado de mí, nada podéis hacer. Por eso, hermana, hacedores de la palabra, hay promesas para nosotras. Somos bienaventuradas. Bienaventuradas, hermana. Hay una recompensa a su esfuerzo. Hay recompensa. Sí, Señor, amén. Va a venir la paz, va a venir la dicha. A pesar que a lo mejor lo esté pasando mal, pero Dios me va a guardar mi mente, va a guardar mi corazón, me va a dar la fuerza para poder seguir adelante. Yo voy a decir, Señor, me cuesta, no, pero vamos, yo voy contigo, yo voy corriendo esta carrera, esta batalla es mía. Ríndete nomás, como decía el domingo en su palabra, rindámonos a los pies de Cristo y Él nos va a ayudar en el día a día. Él nos va a ayudar a refrenar esta lengua que es la que a veces nos aparta tanto del Señor, porque las mujeres sí, hermana, pucha que somos buenas de repente para que no se nos suelte esta lengua y dañamos, a veces no nos damos cuenta cómo es daño, pero hermana, aquí es donde tenemos que mirarnos. Y si hemos cometido error, dice, abogado tenemos, si hijitos, si ustedes han pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Y que Él nos limpia de toda maldad, hermana. Él nos limpia, en su sangre bendita nos limpia. Pero, ¿qué es lo que debo hacer? Constantemente venir a la palabra. Y va a estar esta bienaventuranza. Bienaventurado seréis en lo que hace. Por eso que cuando vamos al libro de Josué, ¿quién tiene Josué 1:8? Yo tengo 8 y 9, ¿cómo no? ¿Josué 1:8? Sí. Ya, léalo, hermana Yana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Se dan cuenta que hay promesas del Señor? Sí, Señor, amén. Nunca se aparte de tu boca este libro. O sea, ¿qué es lo que tiene que abundar en mi corazón? Palabras del Señor. Cuando mi corazón quiere andar, o mi mente de repente anda distorsionada, no, Señor, la palabra, acuérdese que el Espíritu Santo es el puente que yo tengo con el conocimiento de Dios. No, Señor, hay promesas, Señor, ayúdame a resistir, Señor. Ayúdame, Señor, a avanzar. Líbranos del mal, líbrame de tentación. Quiero hacer tu palabra. Hay bienaventuranza para nosotras. Y tiráis bien en el sentido, no, mañana encuentro trabajo. No, no es algo material, es algo que Dios me va a ayudar a avanzar, porque eso es lo que quería hacer con Josué, que avanzara para la tierra. Él era un hombre de guerra, era un hombre preparado, pero ¿qué es lo que le procuraba Jehová a Josué? Que meditara en la palabra y que él iba a estar ahí, apoyando y respaldando lo que Josué iba a hacer. Porque las batallas iban a ser grandes. Ellos no tenían un gran ejército y así nos pasa a nosotros, peleamos con diferentes huestes de maldad, de todo tipo de luchas tenemos. Pero cuando vamos a la palabra y cuando estamos meditando la palabra, el Señor nos dice que nos va a prosperar, el Señor nos va a ayudar a avanzar, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la inteligencia. Señor, ayúdame, sosténme tú en este proceso difícil, en mi matrimonio. Señor, mira, mi hijo adolescente es difícil. Señor, yo quiero que tú llames a mi esposo, quiero que o algún día quiero verlo, Señor, que tú lo has restaurado, a mi familia, amigos, lo que sea. Pero Él nos va a ayudar a avanzar, a poder irnos transformando a la imagen de Él. Señor, quiero ser mejor, quiero madurar. Ya no es tiempo, hermana, que estemos amando otras cosas, amando las cosas del mundo, sino que es tiempo que ya amemos su palabra. Vienen tiempos difíciles, hay mucha gente afuera necesitada de palabra. Y si nosotras podemos hablar muy lindo de la palabra, pero si nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Nosotros podemos decir, en todos lados soy evangélica, pero mi fruto, mis hechos van a hablar más de lo que yo pueda predicar. Que pueda amar tu ley, lo correcto. ¿Se acuerda el hermano Alejandro que predicó? ¿Qué pide Jehová? Justicia, hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso demanda Dios de nuestras vidas, amar su ley, amar su palabra. ¿Quién tiene el Salmo 19, 11? Parece que... Salmo 19, 11. ¿Quién lo tiene? Hermana Nelly. Léalo, mi hermana Nelly, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Tu siervo es además amonestado con ellos.
En guardarlos hay gran galardón. Amén. ¿Se da cuenta? Debemos guardar su palabra, hermana. Hay promesas del Señor. Amén, amén. Señor. A veces nos cuesta, a veces parece que los frutos no los vamos a ver nunca. Parece que los frutos no los vamos a ver nunca, pero hay recompensa, hermano. Amén, Señor. Vale la pena humillarnos delante del Señor, reconocernos. Señor, te falto, te fallo. Pero tú eres mi Padre. Yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar a poder poner en práctica lo que tanto me cuesta, Señor. Hay cosas que no nos cuesta y que es fácil hacer la palabra, pero hay cosas sí que nos van a costar. Sí, sí. Pero dice que Él va a estar conmigo, que Él me va a ayudar y me va a prosperar en el sentido, yo te voy a dar la fuerza. Sí. Sigue avanzando. Amén. Yo voy delante. Porque nos cuesta, hermana, sí. La ley no la vamos a hacer perfecta. Nadie aquí va a poder, la perfección la vamos a tener un día cuando Cristo venga. Pero el Señor sabe lo que premia en nosotras el esfuerzo. Por eso esfuérzate, le dijo Josué. Esfuérzate y sé valiente en hacer mi palabra. Salmo 119, 2, hermana Fernanda, parece que Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón te buscan. Amén. Bienaventurado. ¿Qué es lo que es bienaventurado? Feliz, dichoso. Sí. ¿Usted quiere ser una bienaventurada? En medio de una sociedad que está completamente convulsionada, con alto, bajo, con ansiedades, con crisis de pánico, con crisis de suicidio. ¿Usted quiere ser bienaventurado y tener paz en su corazón? Tiene la solución. Sí. Si el Señor la ha hecho nacer de nuevo, usted tiene lo más grande, este tesoro, más grande que es la palabra. Y hermana María, Lucas 11, el 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se da cuenta que somos más bienaventurados que hasta la propia María que trajo a Jesús? Amén, Señor. Hermanas, somos bienaventuradas si guardamos su ley. Sí. Que el Señor nos dé fuerza en esta tarde, que su palabra la ha entendido. Amén. Es necesario ponerla por obra Amén, Señor. para que te vaya bien, dice su palabra. Sus mandamientos no son gravosos, nos cuesta, sí, porque estamos en esta naturaleza humana caída, donde vamos a tener nuestras luchas, vamos a ser seducidas por nuestras propias concupiscencias, pero tenemos que batallar con los deseos de nuestra alma, esta carne que siempre, como decía el apóstol Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero hay una ley en mis miembros que siempre se va a rebelar Sí. contra la ley de Dios. Amén. Miserable de mí, dijo, ¿cierto? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero él dice: yo golpeo mi cuerpo, lo someto y corro esta carrera, dijo, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Hermana, en esta hora yo le animo. Amén. Y me animo yo también a través de la palabra, porque yo me miro también a través de ella, que hay bendición. Hay bendición cuando nos esforzamos en hacer su palabra. Sí. En su hogar, en su alma, en su espíritu. Va a haber descanso, paz en su alma. Por eso que debemos ir enyugadas al Señor. Cuando vamos enyugadas, ¿usted sabe lo que es enyugarse? Cuando en el campo va un buey viejo con un buey nuevo. El buey viejo el que va guiando, ¿cierto? Porque el buey nuevo es atarantado, porque quiere hacer lo que él quiere ir al donde él quiere. Y el Señor es así con nosotros. Cuando queramos irnos para un lado, el Señor siempre nos va a llevar para el otro. Sí. Si es que nosotras estamos mirándonos constantemente en el espejo. Aquí es donde el Señor nos va a decir: no, esto no, es para acá. Ama mi palabra, deleítate en mí. Y cuando nos deleitamos en el Señor, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Amén. Podemos estar pasando muchas cosas, muchas penas, tristezas, pero cuando vamos a la oración y cuando llevamos incluso la palabra a la oración, viene el refrigerio a nuestra alma. Sí.
Descansamos, porque el único que conoce y puede arreglar lo torcido es nuestro Dios. Así que para Dios que me ha dado esta oportunidad y que hemos podido aprender, mire, a lo mejor fue largo quizá el estudio, pero quédese con esto, quédese con el corazón de esta carta, que es ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Ser hacedores. Tratemos de luchar con nuestra carne, tratemos de luchar con nuestras pasiones para que el Señor esta palabra cada día vaya haciendo efecto y vamos dando frutos en el día a día. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a orar por la palabra del Señor. Mi hermana María, pase aquí adelante para que ore por la palabra. Padre Celestial, lleno de amor y misericordia, en esta tarde, Dios mío, le damos gracias, Padre Celestial, porque un día más, Señor, usted nos ha traído a su casa de oración, Dios mío, para poder recibir de su palabra, mi Dios amado, la que ha hecho tan bien a nuestras vidas, Señor, y lo seguirá haciendo, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es alimento para nuestras vidas, Señor, es la guía, Señor, cada día de nuestro caminar, mi Dios bendito, y gracias, Señor bendito, porque un día usted nos llamó, Señor bendito, a estos caminos, y hemos entendido, Señor bendito, que tu palabra, Señor, ha hecho tan bien a nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, en esta hora le damos gracias, Señor bendito, por la enseñanza de su palabra, Señor, que nos corrige, Señor bendito. Mi Dios amado, nos advierte, mi Dios amado, para poder seguir, Dios mío, este caminar, Señor, y estarlo haciendo bien, Señor bendito. Gracias, Señor, porque usted nos saca de los errores, Señor bendito, que muchas veces, Señor, en nuestro caminar hemos adquirido, Señor bendito, de repente cosas, Señor bendito, que no están bien, Señor bendito, con su voluntad, pero aquí usted nos corrige, Señor bendito, como un Padre, Señor bendito, que nos quiere, Señor, ver cada día. Gracias, Señor. Necesitado de Evangelio para poder compartirlo con el mundo, Señor bendito, como decía nuestra pastora, Señor, dar un buen testimonio, que nuestro caminar, nuestro actuar, Señor, hable más que nuestros labios, Señor, primeramente en nuestros hogares, Señor bendito, ser luz para nuestros hijos, Señor bendito, ser bendición para ellos, Señor, que para que ellos un día también, Señor, guarden tu palabra, Señor, crezcan bendecidos, Señor bendito, con nuestros vecinos, Señor bendito, también debemos ser luz, Señor, donde andemos, Señor bendito, que nuestro caminar sea agradable, Padre Celestial, bendito Dios, usted conoce nuestra vida, sabe lo que nos falta, Señor bendito, sabe en qué estamos cerrando, Señor bendito, usted nos conoce más íntimo de nuestro corazón. Señor, te pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros, Señor, que cada día usted nos dé espíritu de obediencia, Señor, para poder ser hacedora de tu palabra, Señor, que no se lo olvide tu palabra, Señor bendito, que pueda quedar grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor bendito, que vaya, Señor, como dice su palabra, con un martillo, golpea la piedra, Señor bendito, en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra, Señor, es lo más importante para el cristiano, Señor, bendito Dios, y debemos ser agradecidas, Señor, porque el mundo, Señor bendito, conocen tu palabra, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, para hacer luz del mundo, sal de la tierra, Señor. Por eso ve estas cosas en este mundo, Señor, porque si ellos te conocieran, no serían así, Señor. Y muchas veces, Señor, criticamos, Señor, a los del mundo, a los que no te conocen, pero nuestra vida muchas veces deja mucho que desear, Señor. Es por eso, Señor, que tenemos una gran responsabilidad, Señor, el haberte conocido, Señor, porque tu palabra dice, más vale no haberte conocido, Señor. Ayúdanos, Señor, que ahora es el tiempo, Señor bendito, en que usted nos está llamando
a buscar tu rostro, Señor, a buscar tu palabra, Señor, a buscar con responsabilidad, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres un Dios vivo, Señor, Sí, Señor. que eres amor, pero también eres fuego consumidor, Señor. Y a quien usted le da más va a demandar, Señor bendito. En esta hora, Señor, ayúdenos, Señor, porque somos mujeres necesitadas de ti, Señor. Solamente tú sabes, Señor, que como mujer, Señor bendito, muchas veces necesitamos de tu amor, de tus caricias, Señor, para seguir adelante, Señor. Que llevamos una responsabilidad muy grande, Señor, como esposa, como madre, como abuela, Señor bendito. Ayúdenos, Señor, bendito. A nuestra pastora, dele gracia, dele sabiduría, salud, Señor. Bendígale, Señor, junto a su esposo, a su hijo, Señor. Le damos gracias, Padre, a través de su Hijo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén, Señor. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Necesitamos a nuestro Dios. Si siempre nos humilláramos delante de Dios, siempre los avivamientos comienzan con la palabra, con la ley de Jehová. Como le hablaba de Nehemías, el pueblo llegó el avivamiento cuando la ley se leyó en voz alta. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra los días domingos, los días martes, hermana, siéntase privilegiada. Y que siempre podamos decir, Señor, habla mi corazón. Ayúdame si hay que corregir cosas. Le necesitamos, hermana, todos los días. Por eso debemos venir con un corazón humillado, con recibir la palabra, como dice la carta, con mansedumbre. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Que pueda recibirla, Señor, y pueda poder ponerla por obra. Y eso es un corazón que está humillado delante del Señor, que acepta la voluntad del Señor en su vida, aunque a veces no nos guste. Pero el Señor nos manda que debemos obedecer. En la obediencia, hermana, está la bendición. No en la obediencia está la ganancia. En la obediencia está la bendición. Somos bienaventurados si hiciéramos estas cosas. Por eso todo tenemos que llevarlo, todo tenemos que buscarlo en la palabra, en la Escritura. Y hay unos salmos muy lindos, hermana. Empiece, deleítese en poder meditar en la Escritura. Hay tantos métodos para poder aprender la palabra. Hay algunas que les gusta escribir, les gusta tener un diario, les gusta pintar. Todos los días, igual que los niños chicos, haga una copia de un salmo y destaque lo que más le llegó en su corazón. Si hay algo que la cautivó, algo que le llegó en su mente, destáquelo al lado. Hágale un dibujito y todos los días el Señor, ir memorizando un versículo bíblico le va a ayudar mucho. Cuando esté en el momento de la aflicción y de la prueba, se le va a venir a la mente y el Espíritu Santo lo va a permitir. No va a decir, no, Marisa, no, estás mal. Así dice la palabra. Hágalo, trate de ayudarse, tenemos que tratar de ayudarnos. A lo mejor algunas pueden más en audio, escuchar palabra por audio, otras a lo mejor leyendo, pero que siempre podamos estar meditando la palabra, hacer un devocional, no por cumplir, no por ser cuadrada en el sentido, no, mi devocional en la mañana, en la noche, no, sino que porque, Señor, te necesito. Señor, yo no puedo levantarme, no puedo enfrentar el día si tú no estás conmigo, porque yo no sé qué es lo que va a venir el tentador o va a venir esto. Pero, Señor, ayúdame. Y cuando vamos estudiando la palabra, vamos escuchando, vamos leyéndola, o vamos destacando, algunas aprenden más destacando ciertas partes. Podemos llevarla, esa misma palabra, llevarla a la oración y también vamos a aprender a orar, así, leyendo la palabra. A mí me cautivó mucho cuando Nehemías estaba orando por el pueblo. Decía, Dios, que eres grande, fuerte, temible. Tú que guardas el pacto y la misericordia, qué impactante cómo oraban ellos, porque había una comunión tan estrecha con Jehová, su Dios. O sea, le conocían, sabían quién era. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando cada vez la Escritura, van fluyendo solas las palabras, y vamos creciendo, y vamos fortaleciéndonos, y ya no nos va a costar tanto hacerla. Pero cuando no leemos la palabra y sabemos que estamos mal, ¡ay, que nos cuesta! Porque no tenemos esa fortaleza, no estamos siendo inspiradas por la Escritura. Que Dios las bendiga, mis hermanas. Vamos a cantar un corito y vamos a pasar al servicio de ofrenda.
Dios ama al que da con alegría. ¿Sí? Amén. Nos ponemos de pie, mi hermana, y cantamos la alabanza. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande, porque grande, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén, sí, Señor. Porque grande, sí, Señor. Amén, amén. Porque grande, sí, Señor. Amén. Porque grande en medio de ti el Santo de Israel. Amén, sí, mi Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es, porque grande es, amén, sí, Señor, porque grande es, Señor, en medio de ti el Santo de Israel, sí, Señor, amén, porque grande es, porque grande es, sí, mi Dios, porque grande en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta reunión de Dorcas. Que el Señor bendiga todo lo que se ha hecho en esta tarde. El próximo jueves tenemos nuestra oración colectiva para que vengamos a orar. El Señor nos ha ido enseñando cada vez a orar mejor, ¿cierto? Cuando estamos todas unidas aquí, el Señor nos enseña a orar también. Así que esa también es una disciplina espiritual, pues, hermana, venir a orar en forma colectiva. Aparte de orar en su casa, de tener su oración diaria, también es una disciplina espiritual venir a orar para que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para hacer su palabra. A no pedir tanto, el Señor sabe nuestra necesidad. Sí, tenemos que presentar toda petición de oración, orar por las autoridades, como dice su palabra, que para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad, en integridad, orar por los enfermos, porque el Señor nos demanda así, pero siempre nuestra prioridad es: Señor, ayúdame a ser más como tú, a poder morir a mí, negarme a mí misma y poder tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Cuesta, hermanas, cuesta, pero si nos estamos deleitando en el Señor, la carga va a ser más ligera. Va a ser más ligera. Que Dios los bendiga, así que nos vamos a poner de pie y vamos a pedir la bendición. ¿Hermana Carolina todavía está grabando? Ah, ya. Es que después para que se queden las hermanas Dorcas para darles un avisito. Así que vamos a pedir la bendición, para que no se vayan al tiro. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, le damos gracias por este hermoso servicio que usted nos ha permitido realizar. Gracias, Señor, porque hemos abierto este servicio en su nombre. Gracias, Padre, porque hemos abierto la palabra y usted nos ha hablado y nos ha confrontado nuestras vidas. Señor, ayúdenos para poder ponerla por obra cada día de nuestra vida. Señor, mientras hay aliento de vida en nosotras, Señor,
Ayúdenos. Amén, amén. No sabemos cuánta vida tenemos en esta tierra, Sí, Señor. pero de los años que usted nos pueda dar o que usted nos pueda regalar, Señor, queremos esforzarnos, Señor, en poder amar tu ley, porque tu ley es perfecta, Señor. Sí, Señor. Y hay una bienaventuranza para aquellos que guardan tu palabra. Sí, Señor. Señor, estamos en tiempos tan difíciles, Señor, donde el enemigo quiere encandilarlos con sus luces, Señor, para que no vengamos a tu palabra, para buscar soluciones rápidas y buscar el camino corto. Pero usted aquí siempre va a tener palabras de aliento para mi vida. Su palabra siempre nos va a corregir, nos va a limpiar, Señor, nuestro camino, va a alumbrar nuestro camino. Nos va a dar fortaleza, Señor, en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, Señor. Pero para poder recibir esas bendiciones debemos, Señor, obedecer a lo que usted nos dice. Gracias, Señor, porque a través de su palabra podemos ver cuánto usted nos ama, cuánto usted nos amó antes que nosotros tuviéramos quizás entendimiento. Usted ya nos amaba, Señor. Gracias por habernos llamado, por habernos rescatado, por hacernos sus hijas, Señor. Gracias, Padre eterno, porque ¿qué sería de nosotras si no tuviéramos tu palabra? Andaríamos conforme a nuestra mente, a nuestras pasiones. Pero, Dios mío, en esta hora usted nos habla cada día para que podamos perfeccionarnos a un varón perfecto, Señor. Oh, Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Te ruego por mis hermanas que han escuchado este mensaje, que pueda, Dios mío, llegar a lo profundo de su corazón, Señor, y pueda hacerse vida en ella y poder ponerla por obra, Padre amado. Que pueda hacer efecto en el día a día, en sus casas, como trabajadoras, como hijas, donde ellas se desenvuelvan, Señor. Que puedan ser sal y luz del mundo, lumbrera, Dios mío, en este mundo tan lleno de tinieblas, tan falta de Cristo, Señor. Por eso dale la fuerza e intrúyelas cada día. Bendíceles su hogar, bendíceles sus vidas cada día, Señor. Y que puedan siempre, cada jueves, tener el hambre de venir a instruirse y de venir a orar, Señor. Que tú provoques esa necesidad en ellas, Señor, de poder venir a oír tu voz, Señor, cada día. Y para después, Dios mío, poder ponerla por obra. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos regalas, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre amado, por todas mis hermanas que han podido llegar en el día de hoy y la que no ha podido llegar también. Bendición, Dios mío, que te la rogamos a través de tu Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.